ahora viendo un nuevo uso que se le puede dar al BIM en los proyectos. Así que los dejo con la presentación. Claro. Les recordamos a todos y damos una cordial bienvenida a todos los asistentes del grupo de gestión de proyectos de BIM Forum Chile que están participando en esta actividad. Muchas gracias, Ignacio, por tus palabras. Bueno, vamos a dar inicio a la presentación del día de hoy. Traemos una actividad bastante dinámica donde queremos romper un poco la presentación tradicional, donde va exponiendo uno por uno. Esta vez se ha hecho un trabajo colaborativo para que los participantes van a ir contribuyendo de manera conjunta a la presentación. Para mí es un honor presentarle a los expositores del día de hoy. Tenemos a Manuel Saavedra, de AS Chief, empresa socia de BIM Forum Chile. Manuel Saavedra es gerente general en su empresa. También tenemos a Paula Gutiérrez, BIM Manager en ICAFAL. ICAFAL es empresa socia premium en BIM Forum Chile. También tenemos a Jorge Carballo, gerente general de Carballo Ingeniería, empresa socia también de BIM Forum Chile. Ellos también participan en BIM Forum Valparaíso, la nueva red que se está creando. Y también nos acompaña Manuel Riquelme. Él es jefe de ingeniería y de desarrollo en ASA, empresa que fabrica productos de acero en Chile. ¿Están todos ahí? Para darle un saludo a todos. Aquí estamos. Buenos días a todos. Jorge, Manuel. Hola. Muy buenos días. Nos está faltando Manuel Riquelme. Sí, aquí estoy. Perfecto. Bueno, los dejo a ustedes. Para el resto de las personas, le indicamos que vayan dejando sus preguntas en el chat y al final las vamos a estar contestando. Así que, sin más preámbulo, damos inicio al evento. Daniel, ¿presento yo? ¿Comparto pantalla o cómo hacemos? Mucho mejor. Ya. Mucho mejor. A ver. Puedes compartir en cualquier momento. Ahí estamos. Se ve, ¿no? Perfecto. ¿Empezamos? Perfecto. ¿Se escucha bien? Súper bien. Perfecto. Bueno, empecemos nomás. Este es el índice que armamos para la presentación y entre todos tratamos de armar un proceso, o sea, de alguna forma lineal, mostrarles un proceso que no es tan lineal, pero si se fijan tiene un orden bastante lógico en el cual vamos a partir desde el proceso inicial, que es la ingeniería, de manera tradicional, hasta llegar a un proceso colaborativo, mostrando nuestra meta a mediano plazo. Paula, por favor, la siguiente. Bueno. Perdón. Como decía Manuel, bueno, muy buenos días a todos, muchas gracias por la asistencia. Le voy a contar básicamente cómo el proceso de ingeniería visto desde el punto de vista de la oficina de cálculo estructural, la ingeniería tradicional, para ver desde qué punto partimos, cuál es nuestro punto inicial de partida, ¿cierto? Y bueno, la generación de planos constructivos finalmente, que es el producto que sale de la oficina de ingeniería, tradicionalmente eran planos en 2 dimensiones que hace unos 30 años atrás, quizá un poco más, eran 100% dibujados a mano, ¿cierto?, en el tablero, y hubo una primera revolución que fue pasar del tablero al CAD, ¿cierto?, al dibujo asistido por computador,
pero se siguió haciendo básicamente lo mismo, que era una representación de los fierros que consistían en líneas que mediante texto uno decía cuánta cantidad de fierro era. Por ejemplo, una línea podía representar 2, 4, 6 fierros, dependiendo del texto que le pusiéramos al lado. Y estas líneas no tenían grosor, no tienen diámetros de doblado, sino que solamente son una representación muy básica para dar una información en la obra con la cual se pueda construir la enferradura, ¿cierto? Esto lleva a un sinnúmero de imprecisiones, excesos de armadura, congestión que uno no puede visualizar fácilmente en planos en 2 dimensiones, también imprecisiones a la hora del detallamiento de los fierros, porque tiene que haber un proceso de una persona que tiene que hacer el cálculo de muchas barras que están detalladas, y por supuesto que eso genera muchos errores que conducen a atrasos en la obra o imperfecciones. Típicamente se da también una descoordinación entre lo que son las aleaciones y cortes, porque son procesos separados. Primero se hace una muestra en la aleación de los fierros y después se hace un corte a partir de la información que está en la aleación, pero eso también conlleva o tiene una probabilidad muy alta de tener errores. Por otro lado, hay muchas veces en que se requiere una cubicación temprana que se solicita a las oficinas, pero la oficina de cálculo, como generar los planos en general, no es muy ávida a entregar la cubicación o tener cubicadores internos, y tiene que subcontratar. Entonces entra otra persona más en el proceso, con también todas las probabilidades de errores que esto conlleva. Entonces, ese es el contexto desde el cual se parte el proceso el cambio, la migración a un proceso mucho más robusto, que sería todo el tema BIM. Manuel les va a hablar un poquito más de la fabricación y construcción, pero desde el punto de vista de la oficina de ingeniería, en la fabricación uno también se da cuenta de que ha sido tradicionalmente de forma muy artesanal, y producto de estas imprecisiones en planos 2D requieren de una activa inspección y una activa visita ahora por parte de la oficina, para ir enmendando errores o viendo detalles que en realidad los planos 2D son incapaces de retratar. Así que, Manuel, si quieres continuar tú con fabricación y construcción. Sí, gracias, Jorge. Buenos días a todos. Claro, o sea, como comenta Jorge, hay una información que viene desde las oficinas de ingeniería, que cuando se licita un proyecto o se desarrolla un proyecto en forma tradicional, viene información que no está completa para la construcción. Y de hecho aquí nos encontramos ya con 2 mundos. Está la manual, ya como la que vemos en la foto ahí, que tratamos de buscar una foto que fuera un poquito representativo con la norma, porque normalmente nos encontramos con fabricaciones que no están cumpliendo con la normativa de doblado. Y también tenemos el otro mundo, que es el mundo de la fabricación industrializada, que se pasa por unas empresas que sean especialistas en corte y doblado, ¿ya? Pero cuando llegan las licitaciones a estas empresas, desde la ingeniería no viene un detalle de qué tipo de fierro, cuánto fierro se va a ocupar. Hay una estimación más o menos dependiendo de los metros cúbicos de hormigón. ¿Se acuerdan que hay una práctica normal de hablar de cuantías de acero por metro cúbico? Y esa es la información que se llega a la licitación. Entonces, mucha información en etapas tempranas no existe. Luego, cuando pasamos a la construcción, tampoco hay una información tan detallada en los planos de ingeniería, cosa que le permitiera al constructor identificar rápidamente dónde van las piezas de la estructura. Por ende, se pierde mucho tiempo en la medición de las piezas que ya están preparadas, ya sea tanto en un banco en obra como en una planta de corte y doblado. Lo tienes que empezar a tratar de identificar cuáles son las piezas que tengo que colocar en una o en otra parte de la estructura. Entonces también se empieza a perder mucho tiempo. Vamos a ver más adelante que estos procesos de integración temprana, de integración BIM, te permiten incluso poder obtener una información un poco más detallada que aumenta la productividad en ese sentido. Dale, Paulita. Bueno, yo me imagino que después de lo que escucharon de los otros 2 expositores, me atrevería a decir que la mayoría se puede sentir parte de todo lo que comentaron ellos.
Y yo también, me pasó a mí hace unos años atrás, donde fui a una obra y vi una imagen parecida a la que está arriba donde dice desperdicios, y me llamó mucho la atención. Y dije, si bien esto hoy día se acepta, se ubica y se incluye entre los costos del proyecto, creo que podemos hacer algo al respecto. Entonces nos propusimos tratar de, por esa razón, tratar de implementar alguna tecnología que pudiera mejorar los procesos, y nos fuimos dando cuenta en el tiempo a medida que nos metíamos que hay muchas cosas que podemos mejorar, o bien que teníamos un problema que no lo estábamos viendo. Como por ejemplo, empezamos a averiguar a medida que conversamos con los distintos participantes la cantidad de veces que se generan las cubicaciones a través de un proyecto, las cuales, como comentaba Jorge, parten de la información que generamos nosotros, que es una línea esquemática donde otra persona tiene que interpretar. Y eso sucede muchas veces en un proyecto. Por lo tanto, la cantidad de error, la posibilidad de error es bastante grande. En un tema menor, pero que va sumando, ¿cierto? Consideraciones de cómo redondear largos de barras. Y eso, dependiendo de distintos criterios, pueden llegar a porcentajes bastante altos en la partida de fierro. Cuando uno empieza a integrar toda la cadena, se da cuenta de que cualquier cosa que cualquiera genera dentro de esta partida desencadena grandes tiempos de respuesta, porque son muchas personas involucradas. Y eso es bastante significativo también a la hora de cuantificar el rendimiento de una obra, que sí, es una partida también muy, muy importante, muy valorada. A medida que nos empezamos a involucrar en este cuento, nos damos cuenta que para poder intercambiar información, cada uno tiene que volver a reinterpretar la información que le pasa el eslabón anterior, porque no existe ningún estándar. Y no estamos hablando de tecnología, estamos hablando de tecnología de punta, estamos hablando, si solo bajamos a un ambiente Excel, nadie tiene un único estándar, ni en formato, ni en codificación, ni en cualquiera de sus componentes. Y por último, nos empezamos a dar cuenta, y eso es no voy a decir es un error, pero sí nos empezamos a dar cuenta algunos errores que podían salir de nuestra información desde la oficina de cálculo, que nosotros pensamos que estaba bien. Al verlo tridimensionalmente, como por ejemplo se encuentro columna viga, ese caso en particular, me acuerdo perfecto en nuestra oficina, fue un caso que tuvimos que rehacer porque lo vimos en 3 dimensiones y nosotros pensábamos que estaba muy bien la información preparada para salir de nuestra oficina. Paula, porfa, la siguiente. Para contextualizar más o menos lo que se refiere el mundo del refuerzo para hormigón armado en Chile, así a grandes números, el mercado de las barras de refuerzo en Chile deben ser del orden de unas 700.000 toneladas, aproximadamente. En un año normal, no un año con pandemia, ni un año con estallido social, en un año normal deberían dar de ese orden. Eso equivale, como para poder tener una idea de a qué significa, eso equivale más o menos a tener unos 14 AO1, que es el tramo que va desde el Salto hasta Príncipe de Gales, incluyendo la fortificación de los túneles mineros y todo eso, anda de ese orden, de 14 AO. 700 edificios grandes de 30 pisos, más o menos, de una sección en planta más o menos importante, y del orden de 24 puentes de Canal del Chacao, más o menos, para que tengamos una idea. Dale, Paula. De todo ese mercado de lo que estamos hablando, nosotros estimamos que del orden del 35% debe ser industrializado con corte y doblado, un corte y doblado tradicional, donde viene la ingeniería que comentaban antes Jorge, con planos que vienen con enfierraduras que son esquemáticas, ¿ya? Ese tipo de industria anda del orden del 35%. El 65% restante es todo construcción manual. Eso todo se corta y se doble en obra, ¿ya? Pero del 35% que ya está industrializado, el 0%
¿ya? Lo hicimos así para poder dramatizar un poco, se automatiza en BIM. No quiero decir que nada se modele en BIM, o se modele en 3D en realidad. Muchos proyectos sí se modelan en 3D, pero no tienen integrado en esos modelos los requisitos de producción o de fabricación. Por ende, no hay una integración entre el productor de enferradura industrializada con el productor de los modelos de ingeniería. Entonces, no hay hoy día una interacción. Si bien tenemos experiencia con algunos proyectos en donde hemos hecho algunas experiencias con la integración de la ingeniería con el corte doblado, yo te diría que el estándar es que el 0% se trabaja integrado entre una planta de corte doblado a través de metodologías BIM. Como les decía, existen modelos, hay oficinas que desarrollan modelos 3D, pero no están 100% pensados en la construcción. O sea, ahí en el flujo de la metodología BIM hay un quiebre porque no están conversando ambas etapas. Entonces, eso es lo que queremos ir avanzando. La siguiente, Paula. Ahí, bueno, ahí cuando entramos en el tema BIM entro yo. Nosotros llevamos trabajando en BIM aproximadamente 10 años, mucho antes de que yo llegase a la empresa, pero es verdad que el tema de la enferradura era un tema que no habíamos tocado y hace 2 años hicimos nuestro primer piloto en el que integrábamos todo el tema de la enferradura pensada para prefabricado. Y bueno, esto es un proyecto en Santiago, que es un proyecto de 3 torres, 4 pisos, 12.000 metros cuadrados, un proyecto relativamente sencillo. Y junto con Manuel lo enferramos y sacamos las cubicaciones. Sacamos las cubicaciones como si esto realmente hubiese sido llevado a planta. Ahí nos salieron unas 374 toneladas de fierro. Este proyecto ya está ejecutado y recién hace poco tuvimos el dato de lo que se compró realmente. La compra fue de 477 toneladas. Entonces, ¿esto en qué se traduce? Esto es un gasto, estamos como en 103 toneladas de, digamos, de desperdicios del ítem del fierro. Como este fue el primer piloto, quisimos estimar pues, un margen de error que posiblemente, no un error del tema de cómo estaba la enferradura, porque eso les asegura que estaba al milímetro, pero sí que, por ejemplo, había un par de piezas que no habíamos modelado, en este caso eran las trabas y los separadores. De hecho, eso lo vamos a integrar en los próximos modelos que vengan. Entonces, bueno, estimando un poco un margen de error de un 8%, nos quedamos con 95.000 kilos de pérdida. ¿Eso qué quiere decir? Pues que estamos como en un 20% de desperdicios en el ítem del fierro, que si lo llevamos a números es un gasto de 1.630 UFs, unos $60.000, si no estoy mal, de gasto que nos podríamos haber ahorrado en este proyecto en concreto, ¿no? Si nos vamos ya un poco más a la empresa y al historial nuestro del fierro que consumimos anualmente, bueno, aquí tengo unos datos desde el 2017 hasta ahora. Es una tabla un poco, bueno, en el 2018 tuvimos varias obras que iniciaron simultáneamente, pero nosotros en general, si miramos el historial más para atrás, consumimos en torno a 2.000, 2.500 toneladas anuales. Si rescatamos el 20% que estábamos hablando anteriormente y lo llevamos a este promedio anual, este 20% serían 500 toneladas de fierro que podríamos estar ahorrando. Es un dato que es un ahorro directo, el dato que hemos estudiado, pero es verdad que hay temas asociados, gastos indirectos, que la verdad nosotros hoy en día no los tenemos. Pero aquí, por ejemplo, presento una ficha que son de Matco, de AZA, que de hecho la pueden encontrar en su página web, en el que ellos hicieron un estudio con un proyecto de similares características al nuestro y compararon los gastos de hacerlo de manera industrializada
y de hacerlo de la manera tradicional de corte y doblado en obra, ya sea artesanal o con máquina. Nuestro caso sería el de máquina. Y van comparando ítem por ítem, comparando qué gastos se podían haber ahorrado, dónde están por encima y por debajo, y llegan a la conclusión de que haciéndolo de manera tradicional estaríamos como a un 8,31%, ¿no? Por encima. Hay datos como, no sé, la mano de obra, por ejemplo, que eso es un tema que te ahorrarías directamente. En proyectos, por ejemplo, nosotros que tenemos otra área que es de infraestructuras, hay muchos proyectos que se hacen en zonas un poco más remotas y que requieren de gastos asociados al campamento, entonces eso sería un punto que se incrementaría mucho más. Hay temas como la optimización de las barras de acero, que ellos al final trabajan con rollos, a diferencia nuestra, en algunos diámetros, ¿no? Pero entonces directamente ellos no van a tener la pérdida que tenemos nosotros. Y algún otro tema como la supervisión de la cubicación continua en obra, que eso implica gente, implica tiempo. Entonces hay temas como más allá, como los accidentes de obra, como los tiempos, que no están en todo este estudio, ¿no? Que hay algunos datos que son difíciles de sacar. La realidad es que hoy por hoy no tenemos como el número y seguramente se saquen muy a largo plazo, pero lo que está claro es que tenemos como punto de partida este dato y que claramente es un ahorro, y de aquí para adelante pues seguramente vayan surgiendo como temas mucho más interesantes, ¿no? Ahí Manuel. Ahí sí que estaba con el micrófono apagado. Vamos a empezar a detallar cada una de las fases ahora hacia adelante en sus etapas actuales y futuras. En particular, nosotros que estamos en la etapa de ingeniería, queremos destacar dos grandes áreas. Todo lo que es interno de nuestra oficina, que no se necesita, no colaborar, pero sino no abrir las puertas 100%, que es lo que desarrollamos nosotros, el cálculo mismo de las estructuras. Ese ambiente tiene que trasladarse, toda nuestra información tiene que documentarse, y la manera tradicional de hacerlo es como conversábamos en un principio, en formatos CAD, ¿cierto? Donde las barras son representadas por líneas esquemáticas, donde después un tercero tiene que extraer esa información para poder construirlo. En general, estos procesos se hacen, se extrae la información de nuestro cálculo. Un formato bastante tradicional es un formato Excel que se muestra, y se hace unidireccional hacia el formato de salida donde documentamos nuestra información. Hay distintas experiencias, distintas oficinas, pero en general lo que quiero resaltar es que de un ambiente a otro es un traspaso unidireccional de información. Paula, la siguiente, por favor. ¿Qué es lo que queremos llegar al futuro? Es que estos dos ambientes se conecten. ¿Por qué? Bueno, por un lado nosotros vamos empujando el mejoramiento de la tecnología, pero como se ha desarrollado y la madurez que ha tenido el mercado nos ha llevado a que nos han de alguna manera obligado a que este ambiente donde nosotros documentamos nuestra información sea un ambiente ahora tridimensional, y lo más importante es un ambiente colaborativo donde están todos participando a la vez en un modelo sincronizado en la nube. Por lo tanto, nos obliga a cambiar nuestros procesos, a cambiar nuestros tiempos, y ya empezar a pensar en la bidireccionalidad de esta información. Vamos a explicar un poquito más adelante en una lámina adicional por qué estamos con la necesidad de hacer esta bidireccionalidad. Y bueno, la sincronización en la nube ya no es un tema que dependa de nosotros, es un tema que es la única manera de poder colaborar efectivamente hoy en día con tantos participantes involucrados en un proyecto. Paula. Eso. ¿Cuál es nuestra meta? Nuestra meta es, de alguna manera, esa foto que sale, que ustedes pueden ver ahí. Si bien es una foto bastante comercial, no está muy alejado de la realidad en lo que estamos trabajando y lo que tenemos pensado.
Y quiere decir que en un ambiente virtual podamos alinear todo nuestro proceso, desde nuestro análisis estructural, nuestra generación de información, y empezar, y todo eso que nosotros generamos, que somos los primeros en empezar a generar la información, esté desde el día 1 alineado con los procesos que vienen a continuación, que tiene que ver con, bueno, con Manuel Riquelme, que es el fabricante de estos elementos, y después ICAFAL, que son los constructores de estos elementos. Esta imagen es bastante idealista y da la sensación, al igual que cuando se promueve el BIM como desde cero, que es un ambiente único, todo en tiempo real y todos alineados. Bueno, esto tiene pequeños detalles que hacen que esto pueda ser real. Si estuviéramos todos juntos en un solo ambiente, esto probablemente en un inicio sería muy bueno, muy bonito para todos, pero sería un caos al final. Por eso nosotros tenemos que generar barreras de manera de ir controlando este proceso etapa a etapa. Algunas barreras pueden estar ocultas y otras pueden estar bastante explícitas, pero tenemos que tener barreras en este proceso estudiado, alineado, pero que nos permiten hacer un control de calidad de toda la información, para no tener una sorpresa al final del proceso cuando la barra llega a obra y esperemos que... Y podríamos ver que no calza con lo que está diseñado. Paula, por favor. Para eso, dentro de lo que a nosotros nos compete, estamos diseñando herramientas abiertas para todo el mundo que contienen los estándares de toda esta cadena. Entonces, nosotros generamos la información como siempre la hemos hecho, pero automatizamos procesos para que otras personas puedan ir tomando decisiones en etapas tempranas. Dentro de algunas herramientas que son más de formato ingenieril, que puede ser la opción 1, que es efectivamente la creación automatizada de la enferradura. Están considerados los diámetros de doblado, códigos de las piezas, ¿cierto? Están incluidos ciertas figuras de doblado que están estandarizadas en el manual del Instituto Chileno del Hormigón y una serie de cosas. Eso es por el lado de ingeniería. Después podríamos pasar a una etapa 2, que es una etapa intermedia o para muchas personas, que es la administración genérica de control de documentos a partir de un modelo BIM. Esto lo creamos por necesidad interna, pero nos dimos cuenta que es aplicable a cualquier persona y de verdad ha sido una herramienta bastante útil. Lo cual nos baja un ambiente Excel que es bastante conocido por todo el mundo, y esa es una función bidireccional. En tercer lugar, una tarea muy repetitiva y muy larga en el proceso de generación de información es la documentación. Sin entrar mayor en detalle, ahí me van a tener que creer, se complica el proceso a la hora de etiquetar piezas preparadas para la construcción. Por lo tanto, nosotros creamos herramientas para mejorar y automatizar o agilizar bastante ese proceso. Y por último, es la opción 4, generamos herramientas, entre otras, de la creación del listado de barras. Esta herramienta ya tiene bastantes consideraciones de parte de la constructora y del fabricante para que todos estemos alineados en este proceso. Hay otras herramientas, por supuesto, que no vamos a mostrar acá, pero que amarran todo el proceso desde el diseño inicial hasta la construcción de una barra. Paula, por favor. Muy bien. Yo les quiero contar acerca de lo que significó la implementación de modelos en 3 dimensiones con toda la enferradura incluida en la oficina de cálculo en particular. Y les quería hablar primero desde el punto de vista de las expectativas, porque en el fondo uno tiene que tomar la decisión de dejar de lado CAD y 2D, CAD como genérico, pero básicamente dejar de lado la representación de fierro en 2 dimensiones y
pasarse a una forma de hacer las cosas absolutamente diferente, que es el dibujo, en este caso en Revit, pero el genérico en cualquier sistema con 3 dimensiones, en el cual ya los fierros no los vamos a representar, sino que los vamos a dibujar con su real magnitud, con su real diámetro de doblado, etcétera, etcétera. Esto, por supuesto, tiene algunos inconvenientes, algunas dificultades que se pueden sortear de manera ágil y oportuna, pero hay que tenerlas presentes. Una de las primeras es cómo se dibujan todos estos fierros, porque hay mucha información, y ahí fue fundamental, en el caso mío, por ejemplo, la empresa de Manuel, AEC Shift, en que nos permitió obtener muchos plugins, programitas externos que permiten armar unas planillas que arman todo el fierro, porque la información es realmente muchísima. Entonces, se requiere un proceso de automatización. Como les comentaba, la expectativa de por qué nos subimos entonces a un programa tipo Revit o armar esta enferradura en 3D, fundamentalmente por rapidez, por automatización, eliminar al mínimo, o eliminar o minimizar el error humano en todo lo que es el cálculo de la armadura y la disposición. También nos permite una coordinación mucho mejor con arquitectura y las otras especialidades. Y por supuesto una precisión milimétrica. Como les decía, los fierros, ahora en el fondo uno juega, entre comillas, a ser un enfierrador, porque tiene que poner y disponer la armadura tal y como se va a poner en la obra. Y eso nos le permite detectar tempranamente congestiones de armadura, como uno dibuja los radios de giro con el radio real, permite ver cuánto es lo que se sale la armadura a veces del muro, o cuánto es el recubrimiento real que queda, etcétera, etcétera. Por otro lado, aparece un subproducto que es muy interesante, que es la cubicación, y es la cubicación exacta. Como comentaba Paula, nosotros también hemos hecho algunas revisiones en términos de cuál es la cubicación real, o más bien cuánta es la cantidad de kilos reales que dispusieron en obra en comparación a las cubicadas en Revit, y todavía hay diferencias sustanciales que pueden dar cabida a mejoras muy importantes. Por otro lado, dentro de la expectativa está esto de que todo ahora calza, porque como está representado todo en un modelo 3D, y lo que uno entrega en obra después son las imágenes de este modelo 3D plasmadas en planos en 2 dimensiones, todos los cortes vienen de un mismo modelo, por lo tanto hay un calce perfecto entre elevaciones, plantas, cortes, detalles, etcétera, etcétera. Entonces, hay mucha información. Doy fe de lo que dijo Manuel, un proceso complicado es el proceso de etiquetado, pero también es un proceso que se ha podido sortear automatizándolo. En el fondo, el proceso de etiqueta, al tener tanta información y tanto fierro dispuesto, se puede volver medio tedioso o engorroso si uno no lo automatiza. La buena noticia es que hay posibilidad de automatizarlo y se puede avanzar mucho en la productividad. Otra de las expectativas que teníamos en la oficina al implementar esto es disminuir las cantidades de RDI. Muchas de las RDI, los requerimientos de información desde las obras, se deben a falta de información o solicitudes de informaciones más precisas, que al tener un modelo en 3 dimensiones con toda la información, para nosotros era muy sencillo. Cualquier corte extra que requieran, cualquier información detallada, es cosa de 5 o 10 minutos pasar un corte por donde lo requieran, se pasa a un plano en 2 dimensiones y se entrega oportunamente en la obra. Por favor, Paula, la siguiente. Bueno, como producto final, entonces logramos tener un modelo muy detallado. Ahí está la fotografía o la imagen más bien del detalle del encuentro de una viga con un muro en el cual ustedes pueden ver todos los estribos, todos los fierros, con sus dobleces, sus diámetros, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos la capacidad de entregar toda la información necesaria para la obra.
No quiero dejar de lado que hay barreras que hay que hacer, sí. Yo sé que en obra todavía les gusta el CAD. Yo sé que en obra, evidentemente, tenemos que entregar planos en 2 dimensiones para que el enferrador pueda dibujar, pero en este proceso a lo que apuntamos es que ojalá sea a futuro lo más industrializado y lo más directo posible. Ojalá pasar de nuestro modelo Revit directamente a la planta de corte y doblado y de ahí directamente a la instalación en la obra. Por el momento se siguen entregando planos en 2 dimensiones, pero con un modelo de respaldo que permite no entorpecer el avance de la obra cuando haya requerimientos de información y permite también que la gente en obra pueda mirar un modelo con todos los detalles requeridos. Entonces, como resumen, yo les diría que al principio se requiere una cantidad de horas y trabajo importante para generar este modelo, pero una vez que se genera el modelo, está el nivel de información que hay que los requerimientos de detalles o la rapidez en la obra se ve muy optimizada porque es muy fácil ir a encontrar cualquier información que requieran, que antes implicaba un proceso de ir a buscar información, probablemente meterse a los modelos estructurales nuevamente. En cambio ahora están el modelo con absolutamente toda la información. Así que en general la experiencia que he tenido yo cuando en las horas que están incorporando o las horas que se están construyendo con estos modelos 3D es que la acogida es excelente y al poco andar se dan cuenta de que efectivamente tienen una herramienta muy poderosa para mantener los avances, para optimizar, para ahorrar en fierro y evidentemente ojalá a futuro hacer esto mucho más tecnológico. Así que eso sería. Adelante, Paula, nomás con la siguiente. Muchas gracias. Bueno, este es otro caso de implementación que lo hicimos nosotros con la oficina de Manuel. Nosotros nos metimos en esto del fierro pensando como el horizonte siempre fue industrializarlo, ¿no? Entonces, la base para ello era que hubiese una coordinación entre arquitectura y cálculo que estuviese totalmente asegurada. Esto es bastante complejo cuando cada uno tiene su especialidad por separado y lo que haces es superponer las informaciones y chequear que esté, que no esté y demás. Entonces, nosotros quisimos llevar esto como al extremo y trabajar de una manera colaborativa. Para poner un poco en contexto, nosotros trabajamos en Revit con el arquitecto y demás especialidades y trabajamos en la nube de Autodesk. Esto es como un Dropbox, ¿no? Nosotros alojamos nuestro archivo en un servidor y nos conectamos desde diferentes oficinas para trabajar en línea todos juntos. Entonces, aquí voy a mostrar un vídeo en el que lo que hicimos fue que a partir del modelo del arquitecto, toda la parte estructural del edificio se la pasamos a la oficina de ingeniería, ya que al final ellos son los responsables de esta información, son los que van a enferrar y digamos que de alguna manera el arquitecto ya pasa a ser como el controlador de toda esta información y a detallar, pues, a vestir el edificio, ¿no? A detallar las terminaciones y demás. Pero la persona propietaria y responsable de la información estructural es el calculista. Entonces, bueno, aquí se muestra, esto es un poco complejo de entender, de hecho, hice un seminario hace poco hablando de esto que llamamos como BIM nivel 3, pero se ve eso, un modelo que si yo veo el plano de arquitectura, un muro X, me aparece también ese mismo muro, es el muro que aparece en el plano del calculista. Entonces, cada uno tiene sus vistas con los elementos que requieren. Esto es una planta de cálculo con toda su enferradura y demás. Y luego, por otro lado, tenemos los planos del arquitecto pues, con el filtro de vista que ellos necesitan, ¿no? O sea, tampoco se van ensuciando, aunque estemos trabajando en un mismo archivo, no se van ensuciando la información del otro. Toda esta información está protegida, el arquitecto no puede borrar elementos del calculista, el calculista tampoco de las otras personas que estamos en el proyecto, y toda esta información queda en un mismo repositorio. Yo en este archivo puedo consultar
tanto planos como cubicaciones, ver la enferradura en 3D, ver todas las tablas y demás. Entonces, para nosotros hay varios pros, que entre ellos es lo que mencionaba, una coordinación entre arquitectura y cálculo 100% asegurada, o sea, no van a haber dos planos diferentes. También de esta manera tú obligas a que haya una mayor participación de los involucrados. Aquí el arquitecto, digamos, que toma las riendas de su proyecto, ¿no? Y si él está acotando, hay algo que no le da, sí o sí se ve obligado a solicitar una modificación al calculista. Ya no quedan las cosas en un mail, porque a veces es verdad que uno no sabía si le avisaban realmente, si después chequeaban que el cambio hubiese sido realizado. Entonces, también utilizamos la plataforma de Autodesk, que es la plataforma web, en la que dejamos registro como de todas esas modificaciones que va solicitando el arquitecto, que se hace como en formato ficha. Esto es un ejemplo de una modificación X que le pide a la oficina del calculista, donde adjunta pues, los archivos donde sale el tema en cuestión y nosotros vamos viendo pues, cómo va avanzando el proyecto, si se van respondiendo, si se van solucionando y cerrando las incidencias y demás. Entonces, entre otras cosas, también es importante mencionar que toda la data está integrada en un mismo ambiente y es muy cómodo el tener un archivo y no tener que estar abriendo 5 archivos que no sabes si están coincidiendo entre ellos, conversando o no. Eso es como un pro. Y también una vez inicia la construcción, la verdad que nos han llegado muchas menos RDI debido a que consultan directamente sobre el modelo. O sea, aparte de que la información está muy completa, si tienen alguna duda en el plano que algo no venga detallado, lo que hacen simplemente es visualizarlo en 3D y la verdad que se vuelven mucho más resolutivos y ya no se generan tantas RDI, ¿no? que nos llegan. Estos son los pros, nosotros estamos súper satisfechos con esta metodología, no vamos a volver atrás. Y ya los contras se los dejo a Manuel, que aunque a mí me afectan porque trabajo con él, el que los sufre realmente es Manuel, digamos. Bueno, yo quería cambiar esa palabra de contras a desafíos, porque todavía no estamos claros si van a quedar así como dificultades o las vamos a solucionar. Pero si recuerdan, en la lámina de ingeniería futura que yo les mostraba, la verdad que yo tuve sin entrar en detalles si es positivo o negativo, Paula o la empresa, nuestro mandante, determinó que se hacía así. Yo tenía otra opinión en su minuto, pero ellos nos forzaron, y el problema es que los entiendo y me hace sentido, entonces lo tomamos como un desafío y nosotros tenemos que subir a entregar nuestra información a esta plataforma. Eso nos generó muchos desafíos o problemas en la manera como hacíamos nuestra ingeniería. Entonces nos hemos tenido que adaptar principalmente por 2 razones. Ahora por temas de propiedad, donde un muro ya no es un muro arquitectónico y un muro estructural, sino que es un solo muro con un núcleo de hormigón en este caso y revestimientos. Y hay que empezar a transar ahora con arquitectura. Y segundo, que como están involucradas todas estas personas, los plazos cambian. Y uno tiene que acomodarse y entender cómo debe reordenar su ingeniería para enlazarse con estos plazos que son los que tienen que ser. No hay alternativa porque ahora estamos todos colaborando en un solo modelo. Paula, sí puede. Bueno, ¿y qué pasa con la gestión de construcción actual en la que nosotros estamos? Nosotros, como mencioné antes, tenemos el piloto que hicimos, el primer piloto con la enferradura que se construyó de manera tradicional, y ahora tenemos unos 5 proyectos más que estamos haciéndolo así como mencionaba, en un modelo colaborativo con cálculo, ¿no? Pero hoy en día se construye como se ha hecho siempre. La compra del acero se sigue basando en cubicaciones a partir de los planos, de supuestos teóricos y demás. Es verdad que la gente de estudio no saca las cubicaciones del modelo, más que nada porque la oficina de Manuel, o sea, aunque eso, por muy automatizado que eso salga,
esa información hay que chequearla. Yo la chequeo, pero es verdad que la gente de estudio no se desenvuelve todavía muy bien, ¿no? Entonces tampoco sirve con, aquí están las tablas, eso tienen que chequearlo. Entonces, bueno, siguen tercerizándolo y lo siguen haciendo de manera tradicional. ¿Para qué nos sirve a nosotros como mandante hoy en día? Pues para chequear que la información que nos entrega a ellos esté correcta o ver qué margen están por encima, ¿no? De hecho, algún error les hemos podido ver a tiempo, lo hemos conversado y hemos como detectado muy particularmente dónde se encontraba. Otro tema es que se compra una parte importante del material antes del inicio de la construcción, porque al final, bueno, en obra necesitan varios paquetes de varios diámetros para armar los diferentes elementos, entonces, bueno, se pierde muchísimo espacio en obra para el almacenamiento y yo creo que esto, de una manera, si lo llevamos a planta, con una buena planificación, eso es importante, esto se podría llevar de una manera más ordenada y ocupar mucho menos espacio. Este caos que existe en el almacenaje de toda la enferradura, este caos se lleva un poco también a la información que fluye en papeles, los registros que al final no sabes quién lo lleva, si realmente en qué ubicación se han pasado, si tienen las modificaciones. Nosotros por eso queremos que la información esté centralizada, que venga del modelo, que sea accesible para todos y de alguna manera facilitar el trabajo de oficina técnica pues, para el pago de subcontratas, para la planificación que hablábamos antes, para el control de avance y demás. Y que aparte de que venga como información que sea visualizable, ¿no? Y que sea más amigable para todos. También hay una baja productividad a la hora de hacerlo de la manera artesanal o con máquinas que utilizamos nosotros. No es lo mismo hacerlo en terreno que hacerlo con plantas que ya están especializadas y lo hacen con máquinas última generación. Y siempre se puede caer en prácticas equivocadas. Está claro que te puede salir de norma y demás. Nosotros construimos como se debe, o sea, pasamos por todos los procedimientos de calidad. Pero lo que decía antes, eso también implica tiempo y gente que realmente, si eso sale ya automatizado, nos podríamos ahorrar, ¿no? Aquí Manuel. Sí, estaba con el micrófono apagado. Bueno, aquí vamos a hablar un poquito del proceso de corte y doblado industrializado tradicional y cómo podemos integrarlo con la metodología BIM. Normalmente vienen de estos planos de estructuras, como les comentaba. Estos planos de estructuras tienen un indicativo de dónde deberían ir las barras. Como decía Jorge, no tienen espesores, no tienen indicaciones de diámetro, de doblado, ninguna de esos desarrollos geométricos. Entonces, por ende, esto tiene que pasar por un proceso de cubicación. Ese proceso de cubicación generalmente se hace en forma manual. Cuando tenemos un modelo 3D disponible, podemos sacar esa información directamente del modelo 3D y ahí ya viene la discusión eterna. ¿Quién se hace responsable por la oficina que hace el modelo o la planta que va a fabricar? Esa es una discusión que todavía está pendiente. Pero si hay una integración temprana, yo me atrevería a confiar 100% en las ubicaciones que aparecen desde el modelo. De hecho, nosotros tenemos la experiencia con unos proyectos mineros en donde hicimos esta integración temprana y las ubicaciones pasaban directamente desde el modelo a nuestro software de administración de la planta y había un chequeo aleatorio de algunas piezas, pero como en la industria, en el proceso industrial minero o de inversión productiva, el proceso de detallamiento es distinto, porque se generan también además documentos de montaje, lo vamos a ver también. Esos documentos de montaje te permiten chequear rápidamente la figura que están habilitadas para fabricación. En la fabricación ahí entramos también nosotros como Siderúrgica, entramos con la provisión del acero para la fabricación del corte y doblado y luego entregar la información para la instalación. Si bien en el caso nuestro como ASA o como grupo ASA no tenemos una unidad de instalación, plantas que trabajan con nosotros sí lo tienen y ofrecen ese servicio. Y luego esto después pasa normalmente al hormigonado.
la instalación va a ser más ágil o menos ágil dependiendo de la cantidad de información que nosotros le podamos entregar al montajista. La siguiente, por favor. Todo parte en el proceso productivo de la siderurgia. Como decía, ASA es una empresa que fabrica acero a partir de chatarra ferrosa. Esta chatarra obviamente proviene de un reciclaje. Como ASA tenemos una conciencia de hace mucho tiempo con respecto al tema sustentable. Somos la primera empresa que tiene una declaración ambiental de producto. La declaración ambiental de producto te permite mostrar cuáles son tus impactos producto de tu proceso productivo y haces una cuantificación a través de una metodología ya validada a través de normas ISO, en la cual tú puedes cuantificar cuál es tu huella de carbono. En el caso de ASA, creo que en el 2015 publicamos la primera, no sé si fue en el 2015 o 2013 publicamos la primera declaración ambiental de producto. ¿Ya? Fuimos los primeros en Latinoamérica en publicarla, y eso te ayuda también a poder participar en en los proyectos con certificaciones de tecnología verde. Por ejemplo, la certificación LEED también te exige una declaración ambiental de producto, una EPD, dentro de los créditos que tú puedes postular. Entonces te ayuda a obtener ese. Bueno, en el proceso productivo nosotros partimos de la chatarra que es captada a través de todo el país. Esta chatarra es procesada para poder disminuirla en tamaño y prepararla para cargarlas en unas cestas. Estas cestas cargan un horno eléctrico. Rápidamente este horno eléctrico se encarga de fundir la chatarra o derretirla, por decirlo así. Voy a decir una brutalidad metalúrgica, pero derretirla, ¿ya? En la cual se le inyecta oxígeno para poder oxidarla y poder sacar las impurezas. Luego cae a un horno de afino, que es donde nosotros tenemos a nuestro Carlos von Mühlenbrock, en donde el Carlos cocina, es el que le agrega los condimentos a la receta para poder obtener el acero que se necesita. Luego eso pasa a una colada continua, en donde se generan unas palanquillas, que es la materia prima que entra en los laminadores. En los laminadores nosotros le damos la forma a las barras. Y como comentábamos al principio, las barras se pueden comercializar tanto en barras rectas, ¿ya? En barras en rollo, ¿ya? Las que después pasan en una planta de corte de un lado por un proceso de enderezado, y esto pasa directamente a la planta de corte de un lado y luego a la obra. Dale, Paula. Y Manuel, ¿partes tú con la parte de ingeniería? ¿Está con el micrófono apagado? Perdón, sí. Ahora queremos hablar del proceso futuro y de cómo tenemos pensado la integración completa de este proceso. Bueno, hace años atrás nos acercamos a ASA por lo mismo que les comentó Manuel, porque ellos están conscientes pensando en la sustentabilidad del proceso completo. Y eso a mí me gusta mucho porque hay que entender de que hay que estandarizar un proceso y ellos lo tienen interiorizado. Entonces, así nosotros, con un partner de ese calibre, nosotros podemos pensar en desarrollar toda nuestra ingeniería, como ustedes ven en la foto, lo principal es que nosotros vamos a hacer toda nuestra información como información estructurada, para que pueda alinearse en lo que sigue del proceso. Manuel. Sí, la idea es que, claro, el modelo que venga de ingeniería venga preparado con toda la información que se requiera para ingresar a estos software que administran las plantas de fabricación. Por ejemplo, el software lo ideal es que venga con toda la información para que podamos llenar todas las hojas de ubicación. Estas hojas de ubicación directamente van a las máquinas, porque, por ejemplo, si bien vamos a hablar como en general, mi corazoncito está pegado a la planta de Matco. Entonces, como yo conozco más la planta de Matco está prácticamente automatizada. El operador dentro de la máquina no toca ningún parámetro, a menos que encuentre alguna diferencia. Una etiqueta, la traquea con una pistola y esa información se le carga en el equipo. Se le carga primero la colada con la que está trabajando, ya sea en el rollo o en las barras en punta, dependiendo del tipo de sector que esté trabajando.
y después carga con el track la figura. Entonces al operador le aparece una figura en pantalla, él fabrica la primera, toma el control de calidad según la norma chilena 211, hace las mediciones, y si encuentra alguna anomalía, él tiene que avisar o revisar algo. Normalmente toman las dimensiones y esto funciona en forma fluida. Esa información que aparece viene directamente conectada con el software de administración de la planta. Entonces la idea es que la ingeniería se conecte con este software de administración de la planta y la planta funciona perfectamente con la construcción, y después esto va directamente a lo que es el armado, que es lo que vamos en el proceso de constructivo. Puedes mandar las piezas prearmadas o las mandas solamente identificadas en lotes como están arriba en la primera foto de la parte de construcción, en donde se ven un paquete completo de las piezas que se van a armar. Las etiquetas generalmente vienen con información, con un código QR, un código de barra. Esa información va indicando la zona de la obra que se va a construir, y también van asociados a otros parámetros como el número de pedido, la fecha en que se solicitó, diámetro y ese tipo de cosas. Vamos a la siguiente. Bueno, si se dieron cuenta, el proceso después de nosotros de ingeniería es bastante complejo. Tiene mucha información y pasa por muchas manos. Y sin embargo, nosotros somos los primeros en esta cadena que hasta el día de hoy no está tan unida como parecemos, pero nosotros generamos toda esa información. O tenemos la capacidad de generar toda esa información. Entonces, yo me di cuenta, cuando nos metimos en este tema, que había mucho que aprender, y no tanto de tecnología, sino que de conversar con toda la gente que está en esta línea, entender sus procesos, entender sus estándares, ceder en el caso que tengamos que hacerlo, para poder alinear una manera de hacer las cosas. Y no solo nosotros los que estamos en este seminario, no solo los que estamos presentando, sino que todos los que están nuestra idea es que sea un estándar lo más amplio posible, lo más consensuado posible. Nosotros generamos esta información, como se ve en la foto de la izquierda, en nuestro modelo. Ese es nuestro modelo de ingeniería con una visualización bastante realista. Y nosotros, esa información, cada vez que nosotros incluimos una barra, ya tiene muchas consideraciones que se alinean mucho con los siguientes reportes que va a necesitar Manuel, que comentó. Nosotros, como les comentaba en las herramientas, hacemos unos reportes previos. Claramente a esos reportes les falta información y ellos podrán complementarlo, pero tiene que estar con la misma estructura para que ellos estén confiados en que puede alinearse con el proceso complejo que les toca a ellos hacer para adelante, que es mucho más complejo que el de nosotros, encuentro yo. ¿Cierto, Manuel? Sí, porque como dices tú, generalmente hay que modelar las piezas, hay que incluirlas dentro de un modelo 3D, generar este esqueleto dentro de este cuerpo, ¿no es cierto? Pero ese esqueleto tiene que ser construible, por lo tanto tiene que venir con la información necesaria, correcta. Pero lo bueno es que una vez ya coordinado eso, a través de este reporte de ubicaciones, tú lo puedes conectar con una planta y las tecnologías están disponibles, por lo tanto, después ya tú sueltas el modelo y lo toma ya la constructora, y la constructora podría administrar ese mismo modelo, con la información rica que tiene, y ir agregando más información. De hecho, nosotros hemos hecho algunas pruebas donde tú puedes incluso después cargar la información que sale de los reportes de ubicaciones que tenemos disponibles en la página web. Tú los puedes volver a cargar el modelo porque cada pieza que está generada en el modelo 3D tiene un ID, y ese ID lo podemos mantener durante el proceso de ubicación, el proceso de fabricación, y después ese mismo ID tú lo puedes volver a cargar al modelo. Existen herramientas o distintas aplicaciones, no solamente la aplicación con la que se generó el modelo, y te permite tener el control completo. De hecho, recuerden que los productos, especialmente las barras de refuerzo, tienen que cumplir con unas certificaciones. Y cuando tú terminas la obra, tienes que entregar tus certificados de los productos que se utilizaron.
Por ende, las plantas de corte doblado normalmente tienen esa trazabilidad, las plantas grandes por lo menos, tienen esa trazabilidad, y esa trazabilidad incluso la podrías cargar al modelo 3D. Es información que está disponible y se puede utilizar, y las tecnologías también lo están. Manuel, un detalle que no estoy tan claro si se ha notado, pero acá involucran muchas personas. Y toda esa información que está generando Manuel a aguas abajo de esta cadena, él está complementando casilleros de información que ya están estructurados, el cual pueden volver, como él lo mencionó, a entrar en el modelo de ingeniería que nosotros constantemente estamos emitiendo y reemitiendo y consultando y coordinando con arquitectura y con muchas otras personas por requerimiento del mandante. Recordemos eso, que no es por beneficio mío ni de él, es por un requerimiento mayor de beneficio mayor del proyecto que lo dicta el mandante, y nos tenemos que alinear con ese proceso. Correcto, o sea, el beneficio es del mandante. El mandante es el que nos da este requerimiento. Exacto. La siguiente, Paula, por favor. Tal es así la disponibilidad de tecnología que tenemos en el mercado, y también las capacidades productivas, es que incluso uno en los modelos, si está pensado para fabricarlo en forma industrializada y está pensado para construirlo en forma sistemática, porque lo ideal es que todos los actores participen en una etapa temprana del proyecto. Por ejemplo, estén metidos en las plantas de fabricación, el ingeniero, el constructor, ¿ya? Porque también uno puede generar el modelo 3D con condiciones constructivas. Entonces, si están todos los actores participando, te permite un mejor flujo de la información y un mejor flujo también del detallamiento, porque eso te permite poder generar algunas particularidades dentro del proceso constructivo. Recuerden que la gracia del modelo 3D es que es una construcción digital, por ende yo puedo transformar el modelo como una virtualización de la construcción, ¿ya? Incluso está disponible que uno puede pintar el modelo con distintos colores, y eso todo lo puedes aplicar con etiquetas de color, cosa que la información que parte desde la planta de corte doblado vaya asociado con un color, cosa que en la obra lo puedan administrar, lo puedan almacenar de una forma adecuada, cosa que también no genere conflictos en el proceso de montaje. O sea, esta cuestión es un tema completamente integrado. La siguiente, por favor. Bueno, para resumir un poco todo lo que hemos conversado, y después le pido a todos los presentadores si quieren colaborar en cualquier comentario acá, creemos que el mercado y todos los actores de esta partida ya están suficientemente maduros, conocen bastante todos los temas que involucran en esta cadena, para poder finalmente entregar esta promesa que yo he promovido por mucho tiempo, y he visto que probablemente en todas las presentaciones de BIM les presentan esta promesa de poder virtualizar un proceso y tomar todas las decisiones mucho tiempo antes, en etapa virtual, de manera de que las modificaciones que van a suceder, de hecho en el chat, por ahí, no sé si lo están viendo, alguien está hablando de cómo administramos las modificaciones de proyecto. Bueno, es un tema, eso va a suceder, no podemos escapar a eso, pero definitivamente es mejor tenerlas en un ambiente virtual que en un ambiente semi-virtual, documentos realizados en CAD con un modelo y con la presión constructiva inminente. Entonces, ya si ustedes ven, todos los presentadores están de la cadena, están en esta cadena de producción, y están todos interiorizados, motivados y maduros para poder traer todo este tema tiempo antes. Si alguien quiere comentar, feliz, y si no, pasamos a la siguiente diapositiva. Pasamos. Bueno, dame un segundo, Paula. O si quieres,
echémosla a correr nomás. Este es el resultado. Yo les mostré una foto que les comenté que podía ser un poco idealista, estar todos conectados en un modelo único, en tiempo real, con realidad virtual, mixta, o como quieran decirlo. Este es un prototipo del proyecto que Paula mostró en un principio, donde nosotros generamos toda la envergadura, y contiene ya distintas partes. Por ejemplo, acá hay una biblioteca donde ya tiene todos los modelos cargados. Usted selecciona el modelo que quieren y lo pueden, bueno, poner en un ambiente. Este ambiente, en este caso, fue hecho sin montarlo sobre la construcción actual. Podemos ir revisando, planificando obra, revisando el modelo, revisando los elementos, revisando toda la información que tiene el elemento. Y todos esos parámetros que ustedes ven que lo está revisando una persona, tienen que ser, bueno, los parámetros que toda la cadena necesita. Y esa cantidad de información puede ser bastante grande. Y es una información estructurada, levemente compleja, porque sirve para muchos procesos adelante. Se fijan ahí, hay diámetros y hay códigos. Ese código de doblado, para que todos ustedes sepan, no está necesariamente estandarizado a nivel nacional. Y hay un movimiento por ahí con varias gente que estamos tratando de estandarizar esa nomenclatura a nivel nacional. No solamente para nuestro beneficio, sino para todos, para que esto funcione para todos. Ese modelo puede emitirse cuantas veces quieran a un repositorio independiente administrado por un tercero, donde todos pueden entrar y pueden consultar su información. En este caso, nuestros amigos de Beambright nos facilitaron esta tecnología y los modelos necesarios para poder hacer realidad. El siguiente paso es tener este mismo edificio puesto en obra, calzado con la obra en construcción, e ir viendo avances, secuencias de montaje, correcciones de algunas partes. Si se quiere hacer una modificación en plena construcción, se puede revisar en un ambiente virtual, y cada uno en su escritorio, sin ningún problema. Eso es en lo que estamos trabajando, y de alguna manera engloba todo lo que le hemos comentado. Si bien es un solo video, contiene todo lo que hemos conversado, las consideraciones que hemos conversado en esta hora de presentación. Y para terminar el seminario y poder contestar algunas preguntas en caso de que sea necesario, yo concluyo de que la tecnología de hace mucho rato existen las distintas partes, y el gran problema es que no nos hemos sentado a conversar. Y si uno se da el tiempo de conversar, de tomarse un café con la cadena hacia abajo, se da cuenta de que o sea, el principal problema en verdad está en ponernos de acuerdo, lo cual no es fácil, ¿cierto? Se generan peleas, pero creo que si está la voluntad, perfectamente nos vamos a poder alinear, y ya lo estamos logrando después de harto tiempo, con la cadena completa hacia abajo. Yo estoy bien, Paula. Bueno, yo, por lo que me toca, insistir la importancia de la coordinación entre, bueno, en este caso, entre cálculo y arquitectura para el prefabricado y evitar malas experiencias. Nosotros ya tenemos experiencias en prefabricado en obras de hace muchísimos años, pero es verdad que no han sido buenas por temas nuestros, o sea, para nada por temas con la planta, sino temas de logística, de planificación y de errores de proyecto, de que a ti te llegan, tienes ahí unos paquetes para levantar lo que corresponde ese día, y resulta que hay un error de proyecto, y al final pues empiezas a tirar de barras de paquetes que no corresponden y a descuadrarlo todo, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante empezar bien y empezar sin errores de proyecto, es como lo mínimo. Luego, que hay que entender quién hace qué. Nosotros, en nuestro caso, en el punto en el que estamos, exigimos que la información venga de la persona responsable. En este caso estamos hablando de Manuel, del calculista, que él sea el que nos entregue el consolidado para posteriormente pasar esa información
a planta y a construcción, ¿no? O sea, no que nos entreguen unos planos WG, que un tercero nos modele esa información, que un cuarto nos la cubique y perder toda la trazabilidad. En un futuro también veremos quién va a ser el encargado de ver el avance y la gestión de la planificación. Puede ser, bueno, ese servicio ya lo ofrece NASA, puede ser nuestra oficina técnica, puede ser el ingeniero calculista, o sea, son temas que iremos viendo cuál es la mejor opción y tenerlo claro para que el esquema funcione realmente. Bueno, yo como conclusiones generales es que después de un proceso intensivo de horas de trabajo, ingeniería, dibujo, estamos entregando un modelo con toda la información, que esto no quiero que se malentienda que va a reemplazar los planos o que la gente en obra tiene que ser experta en modelos 3D, ni mucho menos, pero sí les permite obtener y avanzar de manera mucho más rápida y eficiente. Por otro lado, este modelo, como se ha comentado también anteriormente, permite darle parámetros, los parámetros que uno quiera a la enferradura. Por ejemplo, se pueden parametrizar los ciclos para poder chequear los avances, para ver la ubicación de fierro instalado, etcétera, etcétera. Además, con toda esta integración, esta metodología permite minimizar mucho los errores. Y eso yo lo he visto, hemos entregado varios proyectos ya en 3D con toda su enferradura, y la cantidad de RDI por discordancias o descoordinaciones entre cortes, elevaciones, plantas, etcétera, etcétera, son prácticamente nulas. Y las RDI que se generan son básicamente solicitar más detalles que a nosotros nos es muy fácil entregarlo, porque es pasar solamente un corte extra. Por otro lado, también con alguna inmobiliaria constructora que llevamos trabajando hace un tiempo, lo he incentivado y están utilizando directamente la ubicación que sale directamente del modelo, y hemos estado haciendo comparaciones en relación a lo que ellos realmente ponen versus lo que el modelo les entrega, y estamos llegando a una convergencia de valores. Por lo tanto, ya en muchas obras ya están dejando de utilizar el cubicador externo, cosa de integrar todo esto en un solo proceso. Así que, adelante, Paula. Sí, por mi parte, yo creo que la industrialización es más que, como dice ahí, más que una tendencia, es un horizonte. Una frase robada a Steve Jobs. Tenemos un desafío importante con este tema de la falta de mano de obra. La mano de obra capacitada no se está reponiendo. Cada vez tenemos un déficit de mano de obra. Más encima, ahora con el tema de COVID, tenemos cada vez menos gente disponible en terreno, por ende va en esa línea el tema de la industrialización de procesos, tratar de sacar procesos desde la misma obra para llegar con productos cada vez más terminados y que agilicen la construcción. Obviamente la integración temprana también trae muchos beneficios para el proyecto final, no solamente en el ítem enferradura, va a tener una repercusión bastante grande en muchos otros ítems, como por ejemplo los gastos generales, en los tiempos de ejecución, la rápida respuesta ante una modificación. Los proyectos de edificación tienen muchas modificaciones a lo largo de su desarrollo. Nosotros nos pasa mucho que ubicamos varios proyectos más de una vez, no los ubicamos solamente una vez, y en el proceso que va construyendo se sigue modificando. Por ende, eso también va produciendo retrasos, porque se genera un retraso en la parte de ingeniería. Después que lo valide la constructora, lo tiene que mandar a la planta para que la planta lo vuelva a ubicar, tiene que volver a validar la constructora, entonces son tiempos que se van sumando que demoran mucho la construcción. También existe un espacio para crecer con proyectos integrados, ya que la tecnología y las capacidades productivas están disponibles. Yo aquí siempre hago el nexo con la tecnología disponible, porque cada año salen nuevas herramientas, nuevas aplicaciones, nuevos software, y el ir integrando a la gente a la tecnología, si bien al principio es difícil, porque hay una reacción al cambio, pero cuando ya te subes a la tecnología es súper fácil. O sea, yo lo veo a mi papá cuando la primera vez que le compramos un teléfono touch,
le costó un mundo, no funcionaba. Ahora es amante de WhatsApp, pasa jugando juegos online y ya se subió al carro, ya es un usuario más de estos teléfonos inteligentes. Y lo otro, y que va parte del core business de la compañía, es que podemos potenciar o influir cada vez más en una construcción cada vez más sustentable. El hecho de utilizar herramientas de este tipo te permite minimizar errores, por lo tanto tienes menores mermas, vas a hacer, puedes recolectar también, porque tú vas a tener la recolección de los despustes de enfierradura, tú los puedes rápidamente cargar desde un hablante corte y doblado en forma más masiva hacia la cirúrgica. Yo me reía mientras hacían las presentaciones, por ejemplo, Paula o Manuel hablaban de desperdicios, para mí eso es materia prima. Así que lo tomaba por ese sentido. Y claro, o sea, es cada vez más sustentable y podemos aportar a disminuir la huella de carbono de la construcción. Y eso sería todo, ¿no? Muchas gracias por su presentación. En especial, bueno, a todos, en especial a Manuel Saavedra, Manuel Riquelme, Paula Gutiérrez y Jorge Carballo. Antes de pasar a las preguntas, con Ignacio queremos dar un anuncio. Así que adelante, Ignacio. Sí, que la idea de esta presentación es después generar como un documento que va a quedar publicado en la página web de BIM Forum para poder que todos tengan acceso y poder estandarizar este tipo de trabajo. Así que tienen pega. Sí, lo vamos a estar trabajando este documento en el grupo de gestión de proyectos de BIM Forum Chile, así que todos los socios que participan en la mesa están todos cordialmente bienvenidos para el grupo del próximo mes y trabajando este documento en la mesa. Muchas gracias, Ignacio. Paula, vi que en el chat hicieron preguntas, pero ustedes también estuvieron contestando. No sé si tienen alguna presente que no se haya contestado. Veo ahí algunas que han llegado recientemente. Yo las mías las contesté ahí por el chat, no sé si... A ver. Pero Yo iba a podríamos pasar una, Daniel, no sé quién la hizo, pero yo iba a pasar una que hablaban, porque hablábamos solamente de una herramienta. Existen varias herramientas para detallar enferradura, va a depender de cada especialista o de cada industria en realidad. Nosotros hemos visto que el uso más masivo en edificación es Revit, y es lógico porque vienen de los modelos de arquitectura, vienen en Revit, hay muchas especialidades que se coordinan directamente en Revit, entonces como natural. En el caso de las estructuras metálicas generalmente se detallan en otras plataformas. La que más conozco yo es Tecla, y también tú puedes integrar ahí los modelos, pero tú puedes detallar en cualquier plataforma para obtener los modelos de la enferradura y las ubicaciones. O sea, no está asociado solamente a un software. En el chat hay una pregunta a Jorge, no sé si la vieron, pero no está contestada. Yo se la pregunto a Jorge nuevamente porque es muy interesante. ¿Cómo han gestionado con el resto de los especialistas las pasadas en elementos estructurales que se necesiten? Mira, la verdad es que desafortunadamente no nos ha tocado trabajar con muchos especialistas que estén 100% subidos en Revit. Entonces seguimos un poco con el tema de que hay un coordinador o un tercero que traspasa las especialidades a BIM, hace el cruce y nos indica las pasadas, pero eso no está en tiempo real, sino que básicamente cuando yo termino de hacer los planos. Entonces yo entrego, se revisa y me llegan las pasadas y yo las tengo que hacer una vez que me llega esa coordinación. Yo gestioné un poco la pregunta porque más arriba creo que Yasmín preguntó un par de veces. ¿Cómo es?
más o menos la misma pregunta. Y ese ha sido, yo le respondí que ese sí es un tema que está pendiente, que es constante y que estamos tratando de solucionarlo. Como dijimos con Paula en una lámina, Paula puso es un contra. Yo digo que es un desafío todavía. ¿Te acuerdas? El primer proyecto que hicimos, tuvimos problemas graves. Pero de personas, no técnicos, de personas, Sí. de responsabilidades. Y lo hemos ido superando y hemos ido entendiendo y el siguiente proyecto lo vamos mejorando. Todavía no estamos libres de ese problema, pero hemos ido cambiando nuestro proceso de ingeniería para adecuarnos a esto que sucede y que todos sabemos que va a suceder. De hecho, y esto es real, ayer estuvimos hablando de que nosotros acabamos de quemar una etapa y ahora nos vamos a tomar un descanso hasta que ustedes coordinen como debe ser, mucho más allá de lo habitual, porque estamos enfierrando edificios. Entonces, cualquier impacto que venga, yo prefiero tomarme mi tiempo, que lo revisen bien, para que los cambios que voy a tener que hacer me impacten lo menos posible. Sí, nosotros ahí nos dimos cuenta que como mandante igual recaía un peso que antes no teníamos y que hemos asumido, que es el hecho de corregir los proyectos al detalle desde un inicio. O sea, incluso desde la fase de anteproyecto. Al final, uno corrige al final cuando van entrando las especialidades y demás, pero ya nos ha pasado en algún proyecto donde Manuel ya tenía todo cerrado con su enferradura y ya no se trata de mover 2 muros, se trata de mover los muros con su enferradura, recalcularlo, ver todos esos encuentros. O sea, nos hemos ido dando cuenta del impacto que significaba y hemos ido viendo cómo llevar eso a una etapa previa. Y en eso estamos. Quería hacer un comentario en la misma línea. Efectivamente, lo que yo he tratado de incentivar, o porque no exigir, pero incentivar a la inmobiliaria y constructora que ojalá en algún minuto digan: este proyecto ya es el definitivo, nunca es el definitivo, ¿cierto? Pero ojalá que ya se hayan dado todas las vueltas posibles en los cambios de inmobiliaria, que el departamento para un lado, para el otro lado, etcétera, etcétera, de manera tal de que si hay cambios sean los mínimos posibles. Me pasó esta semana un edificio que yo tenía encerrado completo, un edificio que tuvo muchas horas de pega, un edificio grande, y resulta que el arquitecto movió 9 centímetros un eje. Y me dice: oye, pero son 9 centímetros nomás. Sí, pero es que mover un eje 9 centímetros cuando tienes todos los fierros de la losa dibujados, todas las dobles mallas puestas, es realmente un desastre y un riesgo muy importante que se te pase algo, porque por supuesto son mover 9 centímetros y como tampoco la pega hay que entregarlo al día siguiente, porque cómo me voy a demorar una semana si son 9 centímetros nomás. Entonces uno empieza con la presión y la probabilidad de error crece. Nosotros dentro de esa curva que mencionaba Manuel, también dentro de la inmobiliaria estamos metiendo a gente de otros departamentos que nos hemos dado cuenta que también impactaban el proyecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, la gente de postventa, la gente de venta, el gerente de proyecto que solía ver algunos temas a posteriori. Entonces, todos ellos los estamos llevando a una etapa más temprana. Entonces, sí que a nosotros es un gran cambio dentro de nuestra empresa. Hay un par de preguntas más, Daniel. No sé si podemos contestar una más. Sí, dale. La de la pérdida. Bueno, hay una que me gustaría contestarla. Dice: ¿para qué tamaño de inversión de proyectos suele ser rentable tal optimización? Modelado de acero. Por ejemplo, para vivienda sería más rentable si el habilitado de acero es en obra, ¿sería rentable? Para mí la respuesta a esa pregunta es, claro, depende de la madurez. El día de mañana, hoy día estamos nosotros pagando algunos costos para poder meter este tema, y el día de mañana, cuando esté todo maduro, todo estandarizado, probablemente va a ser muy fácil y ni siquiera vamos a estar conversando si es opción o no prefabricar esto, aunque sea para una casa pequeña. Obviamente hay costos que pagar y hoy día se pueden meter dentro de un proyecto más grande. Pero ya estamos pasando de proyectos industriales, mineros, como los hacía Manuel, a proyectos habitacionales, que se pensaba tiempo atrás imposible. Y como todo, vamos mejorando hasta que esto sea rentable para más personas. Y por último, hay una que yo creo que la debería contestar quizás Manuel Riquelme o Ignacio o Paula. ¿Cómo es el proceso cuando las barras ya están en obra, cortadas, dobladas con sus respectivos códigos,
y existen modificaciones en obra que afectan a estas barras. Se reubican estas barras, se devuelven a la planta. Manuel Riquelme yo creo que fue... Es un tema, es un tema. No, pero normalmente cuando estas barras ya fueron despachadas a obra y hay un cambio en el proyecto, normalmente la constructora trata de ver si las puede reutilizar. A nosotros como planta de corte y doblado nos llega la solicitud de material nuevo. No nos piden reutilizar ese material. Ellos lo tratan de reutilizar en otra pieza. A menos que, no sé, pues sea un eje completo para un edificio de 50 pisos, obviamente va a haber una motivación distinta. Pero generalmente no son muchos volúmenes porque no, como los avances son por semana, entonces no deberían ser tan grandes. No deberían ser tan grandes. No así en los proyectos industriales, en donde los despachos de repente son mucho más grandes y el consumo es mucho más acelerado. Pero en los proyectos industriales generalmente eso lo toman y lo dejan a un lado y es costo del mandante. ¿Sí? El mandante asume ese cambio, esa responsabilidad. Porque generalmente Claro. por temas de cambios de equipo, y es otro mundo. Oye, quería hacer un comentario al respecto porque yo creo que parte fundamental de entender esto, que es básicamente un prefabricado finalmente, ¿cierto? Es que como lo mostraba en ese gráfico anteriormente, había que poner mucho tiempo y mucho recurso en la planificación y preparación, de manera tal de que ya se le hayan dado la vuelta suficiente, de manera tal de que en la etapa de proyecto los cambios tiendan a cero. Es utópico cero, pero en el fondo tienen que tender a ser lo menos posible. O sea que este problema debería ser casi anecdótico. Pero eso es un cambio de mentalidad, es extender la planificación y en vez de hacerla en el tiempo que se hace ahora, será el doble o 1,5 veces, pero eso no va a ser un gasto, es una inversión que va a redundar después en una ejecución mucho más liviana y rápida. Exactamente, yo quería también No sé si se recordar ese acuerdan que gráfico. alguna vez esta chica del Plan BIM contaba que los retrabajos en los proyectos públicos eran como el orden de un 30%, una cosa así. Entonces, imagínense un 30% de sobrecosto porque el proyecto partió en una etapa, después se modificó cuando ya estaban construyendo y se modificó de nuevo, vamos haciendo demoliciones, todo ese tipo de cosas te generan gastos mucho más caros en la etapa de construcción. Pero si tú lo evaluaras en la etapa temprana, en una etapa donde estás todavía generando proyectos, son papeles nomás. O sea, o en este caso serían bits, no papeles. Serían bits, gastos de bits nomás. Entonces sería mucho más barato que hacer una modificación cuando ya se está construyendo. Pero ese costo que tú bien dices, hoy en día es aceptado, es conocido, es incluido en el presupuesto y finalmente traspasado a los consumidores. Pero hay hartos proyectos en que estos costos incluso pueden hacer quebrar a constructoras, no a constructoras grandes como con las que están acá, como en Cafal, pero a constructoras más pequeñas sí los pueden hacer quebrar. Hay muchas constructoras que quebran, especialmente los que hacen viviendas sociales. Absolutamente. Para terminar, quería dar un ejemplo de una industria que en el fondo ya eso se entiende que no se debe hacer. Imagínate, se terminó el diseño de un auto, lo mandaron a producción, hicieron todos los moldes y al diseñador se le ocurre que no le gustó algo y lo quiere cambiar. Ya se mandaron a hacer todos los moldes, ya está en producción, no hay manera de echar atrás la fabricación. Y ahí los costos son altísimos y eso ya lo entienden. Pero en Enferradura todavía no está incluido en el ADN de todos los que estamos en la cadena. Todos aceptamos que eso es parte del juego. Sí, está asumido que eso pasa y Exacto, siempre todos. ha pasado. Exactamente. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por la presentación. Estuvieron muy buena. También un agradecimiento por parte de Youth Forum Chile. A cada uno de ustedes por apoyarme y también a sus empresas, que también son las que están detrás y las que van también apoyando a esta presentación para que todo salga muy bien. Y también reiterar todas las veces que nos estuvimos juntando, nos juntamos varias veces para preparar esta presentación y espero que a todos los asistentes les haya sido de su agrado.
Les recuerdo a todos los socios de BIM4 Chile que esta actividad la vamos a dejar grabada a disposición de ustedes para que la puedan volver a revisar o a repetir si es que es necesario más adelante. Por mi parte, agradecer a cada uno de ustedes el tiempo que estuvieron conectados y dejarlo todo invitado a que puedan participar de las próximas actividades. Muchas gracias a todos y que tengan muy buena tarde. A ti, muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao. 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 Que estén muy bien.